¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio, un capítulo más de LDC, Los de Casa. Es un gusto para mí estar compartiendo micrófono y cámara con mis hermanos y hoy con un tema que yo sé que pues es algo que acaba de suceder este fin de semana. El 2026 empezó con todo, ¿verdad? Entonces hoy tenemos este tema acerca de todo lo que ha sucedido de Venezuela, los cristianos, que si es bueno, que si es malo, que la política es del demonio, cosas por ese estilo, ¿verdad? Así que hoy tenemos este tema, pero antes de, por supuesto, saludar a mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo la han pasado? ¿Y qué tal el clima? Porque se ha estado fuerte, yo estoy con un poco de dolor de garganta, pero aquí estamos, al pie del cañón, diría mi papá. Entonces, Lester, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, ¿qué tal a todos? Pues la verdad es de que bastante bien, iniciando este año, como tú bien dices, bastante fuerte. De hecho, el 1 de enero pues estábamos celebrando ahí el año nuevo y el 2 ya teníamos un terremoto en México, si no estoy mal. Algunos incendios por ahí también del otro lado del mundo. Y bueno, el día 3 que sucedió esto que vamos a estar opinando el día de hoy, ¿verdad? A nivel geopolítico, cómo se están moviendo las piezas. Eso, el Lester ya viene bien armado, bien documentado. Entonces, Marlon, ¿cómo estás? ¿Qué tal has pasado? Un saludo para todos, qué bueno saludarlos nuevamente y tenerlos en este espacio. Gracias por vernos. Les animamos a ver también los otros episodios. Pero también, como somos los de casa, que nos criamos en la misma casa y también en los mismos contextos evangélicos, una de las cosas que nos apasiona platicar es temas políticos o temas incluso internacionales, especialmente Lester. Ustedes ya van a ver ahí la pasión con la que se desarrolla, pero es bueno hacerlo y también reflexionar como cristianos que es ante lo que está pasando, ¿verdad? Y qué dice la Biblia o pensar un poquito acerca de esos temas. Creo que nos ayuda bien y máximo en este impacto que se está dando a nivel internacional. Exactamente, el impacto, lo que sucede, pero también desde un punto de vista de un cristiano, ¿verdad? ¿Será correcto para nosotros estar atentos a eso? ¿O serán cosas banales de la tierra que no tienen ningún interés con el reino celestial, ¿verdad? Hay algunos que tienen diferentes opiniones. Pues tal vez se podría platicar acerca de eso hoy, pero ¿qué es lo que sucedió, verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Que el sábado fue algo que yo creo que todos nos levantamos en la madrugada y fue algo increíble. Y de la nada uno no lo creía, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo me levanté y lo vi fue de aquí como que tal vez es IA, tal vez están contando cosas que no son. Sin embargo, pues sí, como hemos visto, Venezuela tuvo un bombardeo. Que por cierto, yo les voy a contar algo que me sucedió en redes sociales de un comentario. Pero tuvo un bombardeo y al final Estados Unidos intervino en el país y se llevaron al presidente venezolano Nicolás Maduro junto a su esposa. Así que para saber más qué sucedió y todo, Lester, no sé si tenés algún panorama de lo que pasó. De hecho, pues quería hacer un comentario ahí. Dicen que de política, de fútbol y de religión, pues no hay que platicar y es precisamente lo que hemos platicado, ¿verdad? Si no, pues vean ahí los otros capítulos que hemos estado platicando sobre la Navidad y eso controversial. Y bueno, de fútbol pues ya ni hablemos porque los rojos estuvieron muy cerca de ganar, pero pues no ganaron, ¿verdad? Ya saben ustedes todo lo que sucedió. Pues bueno, como tú bien lo has compartido, Rodrigo y también Marlon, el día sábado pues nos despertamos con esa gran noticia. La verdad es que para algunos muy grata, para otros consternados, ¿verdad? Y para otros pues tal vez se les cayó, ahí sí literalmente se les cayó un ídolo, ¿verdad? Pero pues lo que precisamente pasó es de que a las 3 de la mañana no sin antes, alrededor de la 1:30 más o menos, pues se escuchaban ya bombardeos y de hecho los mismos venezolanos estaban transmitiendo en vivo desde ese momento en bombardeos que se miraban en toda Caracas. Interesante cómo fue que el gobierno de Estados Unidos aprovechó un factor muy sensible de Venezuela y es los apagones. Pero ese apagón era diferente, era guiado, digamos, y fue muy bien aprovechado. Cabe resaltar también que según las fuentes indican que esto iba a suceder precisamente del 31 al 1, pero por las condiciones climáticas que existen en Venezuela, pues prefirieron realizarlo hasta el día 3. Además, es interesante ver cómo todo, desde el gobierno de Estados Unidos y todas las aerolíneas que iban alrededor de Venezuela, pues ya habían alertado e indicado de que no se movilizara
nada de aviones por el aire, ¿verdad? De Venezuela. Y esto pues alertaba a todo lo que se había venido sucediendo. Sin embargo, pues Estados Unidos desde hace ratos, si no estoy mal, ya desde agosto o septiembre, indicaban estas fuentes de que ya tenían ciertos grupos de investigación, ¿verdad? De inteligencia militar dentro de Venezuela, en el que inclusive sabían a qué hora se dormía el presidente, a qué hora despertaba, en dónde se dormía, ¿verdad? Los hábitos que tenían, ¿verdad? Las mascotas, e inclusive indican de que el presidente Maduro no dormía en el mismo lugar siempre, sino que se iba turnando. Entonces cabe mencionar, o ya esto pues es una teoría, de que posiblemente lo hayan traicionado, ¿verdad? Porque si bien la inteligencia de Estados Unidos es la más importante y la mejor, hablando de milicias, pues pareciera para todos nosotros que en 47 o 50 segundos hayan realizado ese hecho, pues es casi imposible, ¿verdad? Sin una ayuda. De hecho, no sé si ustedes se recuerdan, pero meses atrás el gobierno de Estados Unidos publicó una recompensa por Nicolás Maduro de $50 mil millones. Entonces, por ahí puede ser que se haya movido algo dentro de la cúpula de Venezuela. También es interesante ver cómo al inicio pues dijeron que no habían habido caídas, digamos, ¿verdad? De seres humanos, que la verdad que siempre es lamentable, pero alrededor de 30 militares cubanos que estaban custodiando precisamente a Nicolás Maduro pues fallecieron, y luego pues apareció ahí el presidente Díaz-Canel de Cuba, haciendo incluso luto por estos 30 soldados caídos de parte de la isla, ¿verdad? Y bueno, ustedes ya saben, aquí pues se movió todo el sistema geopolítico luego de que ya todos nos despertamos con esa noticia, y pues luego pues el presidente Donald Trump posteó allí la foto de Nicolás Maduro dentro de este avión, ¿verdad? O este transporte aéreo que lo llevaban ya a tierras estadounidenses. Entonces, súper interesante lo que sucedió, y pues por ahí podemos tomar posturas, ¿verdad? Y ya vamos a platicar un poquito de ello, y también incluso la postura como hijos de Dios. Yo creo que esto pues al final sí es bueno saberlo. No sé, Marlon, ¿qué opinará? Yo creo que el cristiano tiene que conocer, ¿verdad? Todo lo que hay, lo que sucede, tanto en un ámbito internacional como en el nacional, ¿verdad? Porque al final la política es gente que nos dirige, gente que toma decisiones, que vota, que se junta con otras personas, que tiene su sueldo y que lo hacen, entre comillas, por el bien del país. En este caso, pues para ellos, para los venezolanos, fue la elección de un presidente el año pasado, ¿verdad? Que pues algunos dicen y demuestran que no fue reelecto Maduro, ¿verdad? Sino que fue otra persona, y al final él mencionan que se lo robó y tantas de esas situaciones. Sin embargo, ¿qué opinas, Marlon? ¿Será que es correcto que un cristiano sí sepa la postura, la política, la economía de su país? ¿O es mejor que se concentre en las cosas bíblicas, ¿no? Como hay algunos que mencionan, que para qué la música, que para qué esto, si al final en la Biblia tenemos todo, dicen ellos. Pues yo creo que la Biblia es un reflejo de lo que estaba pasando en el contexto de los autores justo en esos momentos. Entonces los autores describen la historia bíblica, pero se está dando en un contexto específico. Aparecen otros como los salmistas, que también mencionan situaciones que están pasando alrededor, por decirlo así, políticamente. También los profetas menores son un claro ejemplo de cómo los creyentes deberíamos de abordar las situaciones a nuestro alrededor. Y cito textualmente a Christopher Wright en este libro, Repensar la Iglesia en el siglo XXI, que sacó hace poco tiempo el Centro Esdras, y él cuestiona varias situaciones que se dan a nivel Latinoamérica, dice él, en la amontonación de riqueza mediante extorsión, robo a otras naciones, construyen seguridad para ellos mismos mientras empobrecen a otros, humillan a sus enemigos, destruyen la creación de Dios. Es decir, los profetas menores también son hijos de su contexto, hijos de lo que pasa alrededor. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con muchos cristianos, con muchos evangélicos? Pensamos más en el futuro, estamos más viendo escatología y estamos tan pensando en eventos apocalípticos, pensando quién es el anticristo y esto y lo otro, porque parece ser que tenemos una idea escapista, pensando más bien
en el más allá que en el más acá. Y no nos damos cuenta que Jesús vino a anunciar y él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Por otra parte, él dice, vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida comienza ahora. El creyente ya comienza a vivir esa vida y el reino de Dios se comienza a instaurar desde que Jesucristo vino. Es decir, un creyente debería buscar la justicia, como dicen las bienaventuranzas, la paz, el bienestar de las personas. Así que creo que es bueno, es necesario, es prudente hacerlo, siempre con mesura, ¿verdad? Lamentablemente también hay extremos. Hay creyentes que se van incluso por ideologías, derechas, izquierdas o esto y lo otro, y creo que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Aparte también, Rodrigo decía algo bien importante, las fuentes. Hoy en día no se sabe si es inteligencia artificial o no, o qué tipo de fuentes estamos usando, qué periódicos, qué canales, qué redes sociales. Creo que también es bueno tener diferentes fuentes para no tomar solo un sesgo, quizás ideológico, pero también tener un panorama un poco más amplio. Tampoco, ¿verdad? Podemos caer en extremos de querer meter todo lo que pasa alrededor con la Biblia y decir, es que Trump es el anticristo y que esto es lo otro. Creo que ahí tampoco debemos de caer en ese. Muy bien, yo creo que es bastante interesante lo que tenemos y creo que esto es algo bien concreto y se puede platicar más incluso de las ideologías que hay, ¿verdad? Sin embargo, pues yo creo que es evidente conocer y todos sabemos que Venezuela es un país pues obviamente comunista, ¿verdad? Ellos dicen que al final pues todo se tiene que repartir, en pocas palabras, y pues como está en los videos, tal vez ya lo vieron, en tendencia cuando el general Chávez decía que ¿qué es esto? Es una joyería, exprópiese, va. Bueno, ya no le va a pertenecer a ellos, ahora el Estado lo va a controlar y lo va a dirigir. Esto da para muchos temas, ¿verdad? Hablar y acerca de los cristianos y la política. Sin embargo, pues Venezuela desde los años 90 junto con Chávez pues ha venido en esto, ¿verdad? Y es bien interesante ver cómo en redes sociales, en X, se ha divulgado muchas diferentes posturas. Hay algunos que dicen que es totalmente incorrecto y que Estados Unidos, el imperialismo es el demonio vivo, ¿verdad? Porque se están metiendo con ellos, pero hay otros que dicen que al final Maduro se lo merecía, ¿verdad? Que es un narco, que es un mentiroso, que muchas personas han muerto. En tu caso, Lester, ¿qué es lo que crees? Bueno, para los dos, ¿qué es lo que cree cada uno? ¿Será correcto decidir, bueno, sí es cierto, Maduro es malo, entonces es bueno? ¿O es lo correcto será decir, es que Trump es malo y se mete en todo Estados Unidos como siempre? ¿O no decir nada? Porque al final, todo lo que hagamos, decir o no decir, es una postura que tomamos como cristianos también. Bueno, es que como seres humanos somos entes, aunque no quisiéramos, o aunque a algunos no nos guste, somos entes eminentemente políticos. Es decir, cuando nacemos, ¿verdad? Y nos vamos criando, nosotros precisamente nos criamos en la misma casa y por eso nos llamamos los de casa. Ya estamos desarrollando desde la niñez una postura política y hacia dónde nos queremos dirigir o hacia dónde, digamos, nuestras calidades morales y éticas pues nos van llevando. Es muy difícil realmente decir de que el bueno es Trump y el malo es Nicolás Maduro o viceversa, ¿verdad? Porque es demasiado, no es tan simple, digamos, precisamente como tú decías, no es algo tan simple que podríamos resolver. De hecho, según tu algoritmo del que nosotros fomentemos, según las páginas que nosotros veamos en TikTok, en X, precisamente vamos a ver esas posturas. Si nuestras posturas o nuestras búsquedas están más ligadas hacia el capitalismo, hacia el imperialismo yanqui, como decía Chávez, vamos a estar ligados a eso y vamos a estar viendo que Trump es el héroe, ¿verdad? Y esto y lo otro, pero si estamos más ligados al tema socialista, ¿verdad? Al tema del bien común, pues vamos a estar ligados más a que Nicolás Maduro es una víctima. Entonces, como cristianos, creo yo que lo que sí debemos hacer es tomar una postura, ¿verdad? Tener un criterio propio y pues no decir este es el bueno y este es el malo, y precisamente lo que tú decías también, no simplificarlo tanto. De hecho, estaba viendo muchos videos que precisamente salen personas lastimosamente cristianas y otras pues que no,
por ejemplo, indicando de que se cumplió la profecía del apóstol X, ¿verdad? Y porque dijeron que en el 2026 iban a derrocar a Maduro y ta. Y me doy cuenta en otro TikTok que sale una adivina, digamos, leyendo las cartas y dice, es que precisamente en enero van a derrocar al presidente Nicolás Maduro. Entonces, ahí es donde cabal viene la intervención de Marlon en realmente esto es espiritual, esto no es espiritual, o sea, fue una profecía cumplida, fue una adivinación, porque estamos hablando de dos cosas bien diferentes, ¿verdad? Lo que sí es de que este mundo de por sí es malo, ¿verdad? La maldad, y todos mantenemos intereses propios, digamos. Esto sucede en Guatemala, lastimosamente, ¿verdad? Y por eso es de que es otro tema para tratar, pero estamos como estamos, ¿verdad? En nuestra querida Guatemala, tantos recursos y pues estamos mal. En Venezuela existe un super recurso que se llama petróleo y no es casualidad que Donald Trump alrededor de 23 veces en su primera conferencia de prensa haya dicho precisamente la palabra petróleo, porque más allá de que la excusa es de que Nicolás Maduro era un narcoterrorista, ellos indican que van a ir por el petróleo. Porque precisamente fue cuando Chávez dijo exprópiese, ¿verdad? Y dentro de esas expropiaciones que realizó, expropió las empresas gringas que estaban sustrayendo el petróleo. Entonces ahora... ¿Cómo te la llevas? Se quedó. Sí. Ahora lo que hace Trump es no, nos vamos a cobrar todo este daño que nos han hecho, ¿verdad? Entonces, aquí quien gana, yo creo que lo que sí es, hay un gran perdedor y podría ser el pueblo de Venezuela, porque muchos están celebrando, pero todavía no van a poder regresar porque las condiciones no están claras y ahorita hay una tensa calma, ¿verdad? Que puede explotar en cualquier momento. Y justamente creo que es necesario, esto lo menciono para todos al final, y yo creo que como cristianos, muchachos, tenemos que informarnos muy bien y tener el criterio propio que mencionaba Lester. Porque cuando entras a la U, en la universidad, por ejemplo aquí en la San Carlos de Guatemala, te hablan muchísimo acerca de estas tendencias. Y mucha tendencia que tienen en la universidad, muchos catedráticos, es una tendencia de izquierda. Entonces, obviamente, si tú eres cristiano y escuchas eso, dices, tienes razón, ¿verdad? Ellos tienen razón y mucho de eso. O el otro extremo, ¿verdad? Estás en otro tipo de universidad o con otra familia y dices, no, es que el otro lado es aquí porque te lo han contado. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es, al final, informarnos bien qué es cada uno, no por TikTok, no por YouTube, porque al final es algo que se puede pintar a conveniencia, ¿verdad? Pero una postura sí tenemos que tener y que sea algo bien informado. Como cristianos tenemos que estar bien informados acerca de eso, incluso no solo de la política, sino bíblicamente, ¿verdad? ¿Qué sucede? Hay muchos que dicen que Jesús era un comunista, un socialista por lo que platicaba, ¿verdad? Por el hecho de decir que hay que compartir, que hay que perdonar. Entonces dicen es que es comunista, ¿verdad? Es socialista, entonces hay que seguirlo y hay que ver esa tendencia. Entonces al final hay que informarse bien y hasta de manera bíblica y no dejarse llevar por lo que hay en TikTok o cosas por ese estilo. Marlon, ¿qué opinas acerca de eso, de esas posturas que se dan? Sí, bueno, es bueno hablarlo en otra ocasión, pero más allá de quién es bueno, quién es malo y todo ello, estoy de acuerdo con ustedes en que hay que formar un criterio propio más que dejarse llevar por lo que se dice. Pero ante la pregunta de quién es el malo, quién es esto, yo creo que al final de cuentas cada quien está haciendo lo que sus intereses le piden. Y los que terminan pagando, y lo dijo Lester también, es el pueblo venezolano. Estaba viendo una infografía que saca The Guardian en Estados Unidos y ellos dicen que hay 9 millones de venezolanos alrededor del mundo, la diáspora venezolana. Si nosotros nos vamos aquí cerquita, zona 12 de la ciudad capital, Senma, vamos a ver ahí cuántos venezolanos hay ahí mendigando literalmente. Escuchamos sus historias, hay iglesias que apoyan, que han ayudado, hay creyentes que han estado ayudándoles. Nos damos cuenta de verdad del terror, de la tristeza, la pobreza. Hay mucho que decir de esto, pero lamentablemente quienes sufren pues son los más vulnerables, los pobres, y si nosotros vamos a la Biblia, Dios es un Dios de los vulnerables. Él aboga por la viuda, por el huérfano, por el pobre y por el extranjero. Y si nos vamos bajo ese énfasis, entonces nosotros, yo más de pro Trump o pro Maduro
o pro quien sea, creo que la Biblia es pro vulnerables. Buscar también el apoyo y el ayudar a aquellas personas que están pasando situaciones así. Por supuesto, hay que condenar las formas inadecuadas que tienen los gobernantes. Jesús lo dijo, los gobernantes de este siglo se buscan aprovechar de su posición y de su autoridad para servirse del pueblo. Ningún gobernante, por más bueno que sea, y ahorita que vienen los políticos, bueno, ese es otro tema, pero también van a empezar a decir un montón de cosas y a nombrar a Dios por todas partes y muchos van a caer en el error. Ay, sí, como dice, habla de Dios y con la Biblia en una mano y la Constitución en la otra, entonces votemos por ellos. Y se dejan engañar, perdón por la palabra, se dejan babosear. Entonces necesitamos ser prudentes, conscientes también de esto. Volviendo al tema, los más vulnerables son los que han estado y siguen. Ahorita, por ejemplo, el periodista José Eduardo Valdizán estaba hace unas horas reportando, dice, sacaron gente armada en motocicletas, en puestos de registro, están capturando periodistas, a las Fuerzas Armadas abrieron fuego contra un dron y se reportan disparos en el Palacio de Miraflores en Caracas. Es decir, la situación está tensa, todavía está complicada. Y nosotros como creyentes hay que condenar todo lo que está pasando, por supuesto. Jesús es el pan de vida, Jesús vino a dar vida en abundancia, y todo aquel que intente destruir la vida de cualquier modo o cualquier forma debe de ser también condenado o señalado por parte de los seguidores de Jesús. Muy bien. Bien, amigos, estamos ya en la recta final. Si ustedes tienen algún comentario, qué es lo que han visto, qué se les hace justo, injusto, qué piensan que piensa Dios, ¿verdad? Acerca de todo esto, déjenlo en los comentarios. Al final es un tema, estas cosas se tienen que hablar. A veces como cristianos lo que hacemos es evadir porque no, es que qué van a decir, es que voy a dividir. Y son cosas que se tienen que hablar, ¿verdad? Claramente. Entonces, ustedes escriban en los comentarios, no tengan pena, ¿verdad? Con eso. Y la cuestión es fortalecernos a través también de la comunicación y a través de hablar, ¿verdad? Lo que tenemos. Entonces ahí los leemos en los comentarios. Y fíjense ya para finalizar con los últimos comentarios que tendrán. Justamente yo hice un video el sábado en mis redes sociales que me pueden seguir. Entonces en ese video yo puse que al final, más allá de quién tenía la culpa o no, habían muchas personas, como ya dijo Lester, la familia de la gente que está muerta, de los heridos, de muchos venezolanos que están afuera o están sufriendo y había que orar por ellos. Sin embargo, recibí un comentario justamente en mi TikTok donde decía, no seas escandaloso, no pasó nada grave, porque sos amarillista, que no sé qué. Entonces al final todos tenemos una postura o algo que creemos que pasó en redes sociales, pero como les hemos mencionado, al final lo más importante es la oración, que nos unamos como un solo cuerpo. Como dice, todos somos un cuerpo. Si alguien está triste, entonces al final todos los tenemos que acompañar, ¿verdad? Diferentes situaciones que sucedan. Y en Venezuela hay muchos cristianos también. Mucha gente cristiana que ahorita está sufriendo, que está preocupada. Entonces nuestro motivo tiene que ser la oración. Estar orando constantemente. Y como cristianos, realmente no tenemos que ser tibios para mencionarlo en redes sociales y todo, porque la gente que no es cristiana no es tibia. Hay muchas manifestaciones, por ejemplo en España estaba viendo que se pelea un venezolano con algunos protestantes, porque los protestantes estaban apoyando a Maduro y que él es el héroe, y el venezolano los encaró y decían, es que ustedes aquí en España comentar es bien fácil, pero vayan allá a Venezuela, yo salí, tantas cosas, ¿verdad? Entonces hay mucha gente sufriendo, por lo cual tenemos que nosotros tener esa precaución, ¿verdad? Y no ser tibios, decir las cosas como son, con amor, como dice la Biblia, con fundamento bíblico también. Entonces para eso tenemos que prepararnos. Últimos comentarios, Lester, que tengas acerca de esto, la opinión o algo que quieras dejar también a la audiencia. Gracias, Rodrigo y también Marlon. Ahí hemos podido platicar acerca de este tema tan político, ¿verdad? Y de super auge. Pero yo invitarlos a todos a que tengamos precisamente eso, ¿verdad? Un criterio propio. A veces nos dejamos confundir por
digo confundir, pero Marlon me va a corregir, por el texto que indica que tenemos que orar por nuestras autoridades, ¿verdad? Pero dice que tenemos que orar, más no que no tengamos que criticar, ¿verdad? Y que no tengamos que hacer frente a ellos, ¿verdad? Y precisamente Marlon pues ya dio estos ejemplos acerca de los profetas que precisamente alzaban la voz ante la violencia o ante lo inhumano que podrían ser las autoridades de ese entonces, que cabe mencionar no ha cambiado mucho, ¿verdad? En los tiempos de la Biblia a nuestros tiempos, pues vemos que el ser humano pues sigue siendo malo por naturaleza y siempre va a seguir sus propios intereses. A que formemos criterio, a que no hagamos comentarios, digamos, de una manera muy exagerada, digamos, con pasión, sin siquiera pues saber el contexto de muchas cosas, ¿verdad? Y el ejemplo que ponía Rodrigo pues es precisamente eso, ¿verdad? Súper. Entonces a todos invitarlos a que nos informemos, a que oremos. Por allí también leí un comentario en el que indica que incluso el pecado de Sodoma y Gomorra, más allá del pecado sexual que ahí se daba, ¿verdad? Era que era acerca de la hospitalidad, y me pareció súper interesante cuando llegaron los ángeles, precisamente la población, ¿verdad? De Sodoma y Gomorra lo que querían era sacar a los ángeles, no por un tema meramente sexual, que evidentemente, sino que a través de esos actos sexuales lo que ellos hacían era dominar, digamos, al extranjero, que precisamente eran los ángeles que estaban llegando a ese lugar, y lo que quiso hacer Lot era honrar, digamos, la ley de ese entonces, ¿verdad? Entonces, que podamos alzar la mano al necesitado, ¿verdad? En lo que podamos hacer, en lo que esté en nuestras condiciones también, y más allá de nuestras fuerzas incluso, no solo con nuestros queridos hermanos venezolanos, sino también con tanta gente que tenemos aquí en Guatemala y a quien podemos apoyar, ¿verdad? Marlon. Yo quiero decirles a los que nos están viendo y les interesa este tema, sí, a que oremos, es bueno, es necesario, pero que también actuemos. ¿Cómo podemos actuar? Condenando primero lo que está pasando, buscando maneras de cómo apoyar a estas personas que están sufriendo, incluso tan cerca como en nuestro país, que podría haber gente que está pasando por situaciones así, y de muchas otras maneras. Quiero concluir con el Salmo 10, que el salmista dice: levántate, Señor, levanta, Dios, tu brazo, no te olvides de los indefensos. ¿Por qué has de menospreciar al malvado? ¿Por qué ha de pensar que no lo llamarás a cuentas? Pero tú ves la maldad y la aflicción, las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas se encomiendan a ti. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Rómpeles el brazo al malvado y al impío. Pídeles cuentas de su maldad hasta que desaparezca. Lo que sí debemos de saber es que nuestro Dios es soberano, y al final de la historia todas las naciones, todos los pueblos, todas las personas van a tener que entregar cuentas de sus actos. Así que nosotros, ¿por qué no? No podemos tomar una postura tibia, no podemos tomar una postura de mejor no digo nada porque se van a enojar. Yo creo que si estamos cimentados bíblicamente, vamos a tener que actuar bíblicamente. Muy bien. Y para todos ustedes entonces, amigos, como les mencionamos, algún comentario que tengan, déjenlo en los comentarios, nosotros lo vamos a leer. Este episodio no es para pelear, no es para generar controversia, amarillismo, como para decir, estos son de izquierda, estos son de derecha, no. Es para pensar, para hacer un pensamiento crítico entre todos, un pensamiento bíblico también, que es lo que tenemos que hacer. Y al final, la fe cristiana no nos llama a ser expertos políticos, ¿verdad? Sino nos llama a ser justos, a estar llenos de amor, a tener valores y sobre todo, pues como ya se mencionó, también hacer ver las faltas y hacer ver todo lo que tiene nuestro país o el mundo con otras cosas. Así que dejen sus comentarios, dejen su like, compártalo también con sus amigos, su grupo de la iglesia para ver qué opina su pastor y que nos condene, y que nos deje el comentario aquí y pues compártalo también con todas las personas que ustedes tengan. Gracias, hermanos, entonces, por hablar de esto. Y en una próxima pues volveremos a tocar de la política, porque ya se viene también un periodo político aquí en Guatemala, que de hecho en estos días fueron elecciones, ¿verdad? Hoy precisamente inició las elecciones en el CANG, el Colegio de Abogados, y eligiendo al representante de este colegio para la elección del Tribunal Supremo Electoral, que precisamente va a llevar a cabo las próximas elecciones. Así que ya se vienen aquí la ola política. Y hablando de eso, que a veces son cosas que pasan, pero
no lo desconocemos y es bien importante, ¿no? Saberlo como cristianos, como ciudadanos, ¿verdad? Todo esto. Así que gracias amigos, nos escuchamos en una próxima, todos los lunes, LDC los de casa. Siempre por estas horas también vamos a estar subiendo los videos. Adiós.